Bueno, muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a la clase planificada para el día de hoy. Hoy, en continuación a lo que habíamos visto anteriormente, vamos a retomar el tema de los juicios hipotéticos. Este tipo de juicio básicamente es el que nos sugiere la doctrina que debe de ser empleado en un análisis normativo, o sea, de leyes, lógico y formal. ¿Por qué es el que nos propone la doctrina que debe de ser empleado en este tipo de análisis? Es derivado a que, según su naturaleza positiva o negativa, puede agrupar algunas modalidades que nos van a conducir a una correcta interpretación de una norma, aplicación de una norma, emisión de un juicio como tal, ¿sí? La primera modalidad tenemos el ponendo ponens, que significa que dado un supuesto positivo, se generan consecuencias de la misma índole. Es decir, cuando uno presenta una hipótesis, un juicio cuyo sentido es positivo, la consecuencia o la conclusión de este juicio va a ser de la misma naturaleza. En este caso, de la misma naturaleza positiva. Tenemos el segundo supuesto, que es la modalidad del toyendo ponens, y este básicamente hace referencia a que todo supuesto negativo se va a expresar de una forma conclusiva, también negativa. De esa forma también tenemos el ponendo tollens y el tolendo tollens. Estos hacen referencia a que en una posibilidad de una proposición afirmativa se concluya de una forma negativa, o incluso que se parta de una premisa negativa para inferir en otra premisa positiva como tal. Entonces, básicamente son las conjugaciones, las posibilidades de partir de premisa positiva para concluir de forma positiva o afirmativa, la premisa de partir de una conclusión negativa para inferir en una conclusión negativa como tal, y contrario también a estas dos propuestas, de negativo a positivo y de positivo a negativo como tal. Esto es en cuanto al sentido que tendrá un juicio como tal. Si el sentido tendrá un sentido afirmativo, un sentido positivo o un sentido negativo. Ya vimos entonces que hay 4 posibilidades de conjugación en cuanto a estos términos, a estas proposiciones que podemos emplear a la hora de emitir un determinado juicio como tal. Ahora bien, tenemos por último la vista desde la perspectiva de la modalidad, esto como elementos para los juicios lógicos y jurídicos como tal. Y básicamente acá nos refiere la doctrina que dentro de la lógica y en la modalidad, la característica de la modalidad, se hace referencia a la enunciación, al establecimiento, a la especificación, a la expresión y al grado de certeza, del grado de certeza de un juicio como tal. En ese sentido, manifiesta que cuando existan dudas acerca de si un determinado atributo, característica, elemento, particularidad, etcétera, le conviene a un sujeto lógico o un sujeto como tal, el juicio se considerará problemático, ya que su peso lógico no va a ser pleno. En síntesis, nos está haciendo referencia a que debe de haber una coincidencia, una hilación, una correcta silogismo entre las proposiciones y los elementos del juicio lógico, que ya habíamos visto que era sujeto, prédica y cópula. Entonces, esto lo que nos viene a traer a colación es la simetría que debe de existir entre un juicio como tal y sus proposiciones. Indudablemente, sabemos nosotros que las normas son juicios, que las normas contienen una especie de juicios como tal,
y que en la lógica tradicional necesitamos de la emisión de los juicios como parte de la concatenación con una norma. En otras palabras, los juicios nos vienen a dar un sentido aplicativo en cuanto a las normas como tal. Y cuando hablamos de las normas, es importante hacer referencia precisamente a la parte de la interpretación jurídica, la parte de la técnica jurídica como tal. Típicamente, en las aulas nos enseñan el contenido normativo, nos enseñan la forma en que una norma se aplica a un hecho, por ejemplo, en el derecho penal, pero hay una parte sucinta relacionada con la técnica jurídica. Y la técnica jurídica en su transformación desde la perspectiva doctrinaria nos va a llevar a una segunda parte muy relevante que es básicamente la de la interpretación jurídica. Todos sabemos ya que para la interpretación jurídica necesariamente tenemos que tomar en cuenta lo que establece la ley del organismo judicial. Sin embargo, desde la perspectiva doctrinaria, vamos a ver que existen algunas otras perspectivas para poder hacer uso adecuado de la interpretación jurídica. Entonces, comenzando por el primer punto y en este nuevo título, vemos lo que es la técnica jurídica. La técnica jurídica, básicamente la doctrina lo define como el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos del derecho positivo vigente. Arte de la interpretación, es decir, cómo vamos a interpretar y cómo vamos a aplicar una norma. Y nos hace referencia la doctrina al derecho positivo vigente porque definitivamente no vamos a aplicar ninguna norma que no esté vigente, salvo casos excepcionales como lo sería en el derecho penal el indubio pro reo, como lo sería en el derecho laboral el indubio pro operario. Y estos preceptos hacen referencia a que, salvo que una disposición previa sea más benevolente para quien está siguiendo un proceso como tal, ¿verdad? Entonces, salvo esos casos, pero de lo contrario, en todo momento vamos a estar hablando de un derecho positivo y vigente. Ahora bien, todo precepto jurídico, es decir, toda norma, toda ley, todo decreto, etcétera, va a contener un sentido como tal. Sentido que no necesariamente lo vamos a encontrar redactado de una forma clara. Muchas veces los legisladores, muchas veces los autos, los decretos y las sentencias no son lo suficientemente claros y por eso necesitamos interpretar este sentido que le han dado quienes han aplicado la norma o quienes eventualmente han creado la norma. Si nos continúa la doctrina que básicamente si la expresión es verbal o escrita, puede ocurrir que determinados vocablos, determinadas formas de manifestar algo, determinada connotación pueda tener alguna aplicación que no sea la que mil disculpas, por ahí se me fue un poquito la señal de esto.
Ahora, estábamos diciendo entonces que precisamente toda manifestación verbal o escrita puede poseer una acepción que no necesariamente es la que nosotros consideramos que es la que se está tratando de establecer. ¿Qué estoy tratando de decir con otras palabras? Con otras palabras, básicamente la doctrina nos dice que la técnica jurídica como arte de interpretación y aplicación necesariamente lleva algunos aspectos que nos ayudan a entender lo que se pretendía decir o lo que se pretendía establecer. Obviamente, en su sentido de aplicación en cuanto a la ley se refiere, ¿sí? Es decir, cuando estamos aplicando una ley. De tal forma, el intérprete o la persona a quien está enfocada la norma o quien la va a aplicar, quien la va a interpretar, se ve obligado a darle una significación, un significado, una correcta interpretación a esta norma como tal. Para ello tenemos algunas técnicas que vamos a ver justamente en esta clase. El asunto concreto es que incluso una norma sin una coma, sin un punto y coma, puede tener un significado muy diferente al que en su origen se le pretendía dar. O eventualmente una coma bien puesta puede generar otros puntos normativos que no son los que nosotros creemos. Ahora, tenemos entonces que hay algunas formas de interpretación dentro de este proceso legislativo como tal. Y nos constituye la doctrina un precepto, a mi parecer, muy atinado y que se lo dije, creo yo, desde el primer día de clases. Y es precisamente que en cuanto a la interpretación de una norma, es la propia ley la que nos establece la forma de interpretarla. Acá no hay doctrina que valga, acá no hay un sentido lógico que valga. Sin embargo, la doctrina nos da complementos, explicaciones, definiciones, por supuesto, basadas en lo que establece la ley. Pero quien marca el punto de partida y el punto final es la norma como tal, y en este caso la ley del orden judicial. Nos establece entonces que es un error hablar de formas de interpretación, porque no hay nada más y nada menos que una sola forma. Ahora bien, hay mecanismos, hay mecanismos, hay mecanismos, hay mecanismos que nos permiten poder aplicar lo que la norma establece como posibilidad de interpretación. Ahora, estos mecanismos no constituyen en sí una verdadera opción para la interpretación, sino que constituyen una modalidad para este efecto. El tratadista Coviello estableció que si la interpretación consiste en indagar y en determinar, perdón por los errores, el sentido de las palabras del legislador, esta será el resultado de un trabajo mental que procede según las leyes del pensamiento humano. De manera que es una obra científica, ¿sí? Ahora bien, el sentido de las palabras del legislador sí es algo que nosotros podemos eventualmente establecer como una posibilidad para la interpretación de la norma. Lo que no podemos y que no se admite, y se lo dije en algunas clases anteriores, es indagar el espíritu del legislador. Y eso es algo que típicamente se escucha en los tribunales de justicia. Algún colega que pretende hacer referencia al espíritu del legislador, tal cual como que si tuviese una capacidad espiritista de
introducirse en la mente del legislador en el momento que estaba creando una norma. Eso, aparte de ser absurdo, es ilógico, pero no podemos. Lo que sí podemos es eventualmente determinar el sentido de las palabras del legislador. ¿Por qué? Porque son las palabras que encontramos inmiscuidas dentro de determinado precepto legal o normativo, como quieran llamarlo. ¿Sí? Eso sí lo podemos hacer. Pero el espíritu del legislador es algo que definitivamente pues, no, salvo capacidades especiales que alguien me diga que pues sí, pero realmente no lo creo. A ver, ahora, otros autores expresan que los elementos que constituyen el proceso interpretativo, que a su vez representan los medios que el intérprete se sirve, son sustancialmente cuatro: filosófico, gramatical, lógico, histórico y sociológico. Mil disculpas por esos errorcitos. Filosófico, gramatical, lógico, histórico y sociológico. Ahora, desde el punto de vista del método que se utiliza, encontramos ya la primera forma para poder interpretar una norma. Y esta clasificación precisamente atiende a su título, que sería desde el punto de vista de el método que se utiliza. Y desde acá establecemos que la primera premisa para esta clasificación es la interpretación gramatical. Y esta es cuando se analiza el verdadero sentido de las palabras en sus acepciones comunes. Hago una pausa. Acá nos podemos auxiliar, por supuesto, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué? Porque asimismo no lo establece nuestra ley del organismo judicial. Ruggiero, un tratadista, establece que la primera indagación se dirige naturalmente a la significación de las palabras con que viene expresado. Significación de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? Y por supuesto, vamos a ver que más adelante, aparte de la significación de las palabras, es el contexto en el cual fue creada la norma, el contexto para el cual fue creada la norma y el contexto en el cual va a ser aplicada una norma, porque son tres contextos diferentes que indispensablemente tenemos que tomar en consideración al momento de interpretar una norma. Entonces, debemos de considerar precisamente que en el método de la interpretación gramatical hay que considerar no las palabras aisladamente, porque no vamos a ir sacando una conclusión ni el diccionario palabra por palabra. ¿Sí? Esto no es posible, no es lógico y no tiene sentido alguno. Entonces, no se consideran las palabras aisladamente, sino que se consideran, primero, nos establece la doctrina, en una conexión lógica, en una conexión que tenga sentido con el caso, con el hecho en el cual se va a aplicar, que tenga sentido con el cual fue creada la ley en su parte considerativa o en la parte de la deliberación, de la motivación, de lo que sea. En ese sentido, debe de tomarse esa conexión lógica que nos establece la doctrina. Y de forma sintáctica, por supuesto, porque tenemos que sintetizar ese contenido normativo para poderlo interpretar como un conjunto y no de forma aislada. Ahora bien, siempre atendiendo al apartado de lo gramatical, debemos que tenemos necesariamente que establecer que la interpretación gramatical no es suficiente tomar la consideración de la literalidad de las palabras. No es suficiente, es decir, no tenemos que basarnos en esta literalidad para poder llegar a un sentido lógico en esta interpretación gramatical. Nos cita la doctrina que ante la insuficiencia
de la interpretación gramatical como tal se debe de completar con otros elementos lógicos o sistemáticos o cualesquiera que puedan coadyuvar a tener una correcta interpretación. Es decir, no nos basamos en la literalidad, sino en otros elementos, tales como dije anteriormente. Podemos atender el contexto del hecho al cual se va a aplicar, de la acción al cual se va a aplicar, el contexto en el cual fue creada la norma, el contexto en el cual se motivó la norma en sí, y de esa cuenta vamos a poder realizar esta interpretación gramatical como tal. Entonces, este método lo encontramos en nuestra ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial básicamente nos hace referencia a ese sentido que tenemos que darle a una norma como tal. Para tal efecto, tenemos entonces el contenido de la ley del organismo judicial, que esa ya la vimos anteriormente, y nos establecía las reglas para la interpretación. Y nos establece que en primera premisa se debe de atender a su tenor literal. Entonces, aquí ya encontramos una luz en este camino de interpretación de la norma como tal. Ahora, la interpretación lógica. Pero aquí caemos otra vez en una disyuntiva que se las proponía en los primeros días de clase. ¿Será lo mismo la lógica del jurista a la lógica del abogado, a la lógica jurídica de quien pretenda aplicar un precepto a un caso concreto? Y no, precisamente veíamos que el jurista, indistintamente si es en aulas de estudio, si es en el litigio, si es en la aplicación del derecho en los estrados de justicia o en cualesquiera otras ramas que podamos encontrar, el jurista es todo aquel que estudia el derecho para posteriormente aplicarlo o para posteriormente explicarlo o para posteriormente modificarlo en el caso del organismo legislativo, qué sé yo. Mientras que la lógica de un abogado, típicamente, no estoy hablando de un abogado, eh, obviamente todos los abogados son juristas, pues, pero estoy hablando de un abogado que antojadizamente quiere aplicar la lógica como tal. Llamémosle jurista o no, no importa. Pero la lógica aisladamente en cuanto al derecho, por supuesto que va a ser de una forma muy subjetiva y esto nos conlleva a pensar que no va a ser una forma adecuada de aplicarlo. Y la lógica en el derecho, por supuesto que es a lo que se refiere, a lo que fue creada una norma, a su contexto, según las diferentes circunstancias que podamos encontrar. Entonces, la lógica nos establece la doctrina, aquí es filosófico, que cuando un medio se haya mostrado insuficiente o cuando escasamente nos haya dado resultados, debe necesariamente de intervenir la lógica desde la perspectiva de su aplicación para la interpretación. Y aquí nos establece un poquito más denso, nos establece la doctrina que la reconstrucción del pensamiento y de la voluntad del legislador se opera mediante una investigación más profunda y compleja, siendo encaminada a establecer los motivos que determinaron el precepto, los fines a que éste tiene, en que fue dictado. A ver, indagar el espíritu del legislador. Indagar el espíritu del legislador es
tratar de inmiscuirse en el pensamiento del legislador al momento de la creación de una norma. Eso no lo puedo hacer de ninguna forma. Ya dije anteriormente que no tenemos la capacidad espiritista de hacerlo, no lo tenemos. Pero acá lo que nos refiere en cuanto a la interpretación lógica son tres preceptos fundamentales. El primero es los motivos que determinaron una norma, los motivos que dieron lugar a la creación de una norma. Esa motivación que se tuvo para una norma propiamente dicha. Esa es la primera razón dentro de la lógica como método de interpretación de una norma. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué motivó esta ley? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? El segundo, los fines para los cuales fue creada una norma, los fines que tiene la protección a la vida, la protección al patrimonio familiar, lo que sea, cualquiera que sea el fin que ustedes determinen que tiene una norma contable. Tercero, la ocasión que fue dictado. Este es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no necesariamente una norma fue creada por alguna ocasión, evento, suceso, contexto social, contexto jurídico, político, lo que sea. No necesariamente. Hay muchas normas que han sido creadas por parte de la adscripción del Estado de Guatemala a un determinado convenio. Genua, puesto que todos estos fenómenos sociales, jurídicos, económicos, políticos, que dan lugar a convenciones y consecuentemente a convenios, definitivamente no son hechos aislados, sino que son hechos que eh, se han suscitado de forma global. Entonces, definitivamente, si Guatemala ratifica o se adscribe a uno de estos convenios, es porque en algún momento hemos tenido algún vínculo con alguno de los preceptos o hechos que se plantean dentro de estos convenios. Entonces, es importante esta tercera premisa que establece la ocasión en que fue dictada una norma. ¿Qué contexto existía en el momento? ¿Cuál fue la motivación como tal para la creación de una norma? Entonces tenemos que esta interpretación lógica, su base fundamental es el raciocinio, es decir, la razón. Y cuando hablábamos de la razón, estábamos hablando precisamente de ese examen del pensamiento, de esa significación que tenemos de cada uno de los conceptos, es decir, de ese conjunto de elementos que nos hacen llegar a una razón, a un raciocinio, a un razonamiento, y eventualmente de esa forma aplicamos nosotros nuestra lógica como tal. Es entonces necesario, según la doctrina, en cuanto al método de la aplicación de la lógica para la interpretación de una norma, examinar los trabajos preparatorios, las exposiciones de motivo del texto, de un texto normativo como tal, las discusiones parlamentarias, analizar, en fin, la tradición histórica y la costumbre. A ver, ¿saben ustedes que cuando se crea una norma no es nada más de redactarla y someterla a una votación? El proceso de creación de norma va más allá de lo que nos establece la propia Constitución para la creación de una norma como tal. ¿Por qué? Porque hay todo un escenario detrás de esa creación de la norma, y el escenario precisamente entiende a los motivos, a las discusiones, al replanteamiento de determinado precepto legal como tal, ¿verdad? Entonces, si queremos indagar de alguna forma los contextos o las premisas anteriormente referidas,
tenemos que hacer acopio precisamente a esa motivación, a los trabajos, a las discusiones, en fin, a todo esto que se nos presenta como tal. ¿Por qué? Porque la finalidad, nos establece la doctrina, es poder establecer las condiciones que prevalecían en el momento en que una norma fue elaborada y aprobada como consecuencia de. Entonces, concluimos que básicamente investigar las motivaciones del legislador se hace únicamente con el objeto de controlar, restringir o entender las palabras contenidas en el texto, no lo que estaba pensando el legislador, sino lo que se pretendió establecer, plasmar, prevenir, sancionar, erradicar, perseguir, cualquiera que sea el término que le queramos dar. Es precisamente esa la única finalidad que tendríamos para poder tan siquiera hacer referencia al espíritu de la ley como tal. Ahora bien, tenemos la interpretación sistemática. La interpretación sistemática va a consistir en el momento en que el estudio de una norma se hace en base a su institución jurídica. ¿Cuál es la institución jurídica de una determinada norma? ¿Qué es lo que pretende la norma? ¿Para dónde va la norma? ¿Qué está velando? ¿Qué está resguardando? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objeto? Es decir, la interpretación sistemática va a hacer referencia a la institución jurídica de la norma como tal. Porque cuando conocemos la institución jurídica de una norma, fácilmente vamos a poder establecer estos principios, estas doctrinas que van a regir una norma como tal. Y así, de esta cuenta, nos atribuye la doctrina que podremos establecer si se trata de un principio general establecido en la propia norma o eventualmente de un principio particular o de una excepción a un principio general como tal. Entonces, esta interpretación sistemática íntimamente relacionada con la institución jurídica de la cual estamos haciendo referencia en la norma como tal. Ahora bien, vamos a pasar a la clasificación desde el punto de vista del autor, que es el creador de la norma, y desde el punto de vista del intérprete o desde el punto de vista del intérprete. Recordemos que el intérprete no necesariamente va a ser un abogado que está aplicando la norma. Si yo les dejo un trabajo a ustedes de interpretar una determinada disposición normativa, pues sí, ustedes también se encuentran en el conjunto de ser intérpretes como tal. Acá encontramos una primera premisa y es que nos cita la doctrina la interpretación doctrinal, valga la redundancia. Esta hace la referencia que es la interpretación de aquellos que son considerados como estudiosos del derecho, pero puede ser desde un punto de vista especulativo como desde un punto de vista teórico. A ver, cuando hacemos referencia al punto de vista especulativo, eventualmente, podríamos incluir a otras personas que no se encuentren dentro de la esfera del mundo o del universo jurídico como tal.
Y podríamos en determinado momento incluir a un auditor, incluir a un periodista, si lo quieren ver, podríamos incluir a un político, incluir a un ciudadano común. Es decir, desde el punto de vista especulativo, vamos a contener a todas aquellas personas que van a interpretar la ley por una mera plática, por una mera manifestación del contexto social y político de Guatemala, por ejemplo, por la aplicación de un caso concreto. Si es un auditor, el auditor típicamente va a dar lectura a la ley y va a pretender darle una interpretación. Podríamos incluir. Incluso desde el punto de vista especulativo, habíamos hecho referencia que podemos incluir a políticos que, aunque no sean abogados, por su experiencia, por su lógica, por su raciocinio, podrán eventualmente interpretar una norma, ¿no? Ahora, desde el punto de vista teórico, pues definitivamente acá sí vamos a hacer referencia a las aulas de estudio del derecho, mismas que no se limitan exclusivamente a las aulas de estudio de la universidad, sino que incluso a todo aquel espacio en el cual una persona relacionada con el mundo del derecho va a leer e interpretar una norma. Incluso esto se aplica para los propios jueces, para las personas que dictan resoluciones en el ámbito administrativo, para los magistrados de salas y de cortes supremas, para los magistrados de corte de constitucionalidad, para los letrados de las cortes, es decir, para todo aquel inmiscuido dentro del ámbito del derecho que va a realizar una lectura y consecuentemente una interpretación de una norma como tal. Entonces, la interpretación doctrinal precisamente es la que realizan todos aquellos que son considerados estudiosos del derecho. Y establece también que estos estudiosos del derecho se someten a exégesis de los textos e intentan dar reconstrucciones sistemáticas o señalar al legislador posibles reformas a realizar. Esa es parte también de la función que tenemos las personas que estamos involucradas dentro del universo del derecho. Precisamente poder coadyuvar con las normas, en el sentido que una norma eventualmente deba de ser actualizada, reformada o derogada, incluso porque su aplicación no resulta ser eficaz o tan eficaz como lo fue en su momento, pues podría ser el caso. Esta es obra de los particulares, pero no de los especialistas. Con especialistas, por supuesto que estamos haciendo referencia a quienes en realidad redactan normas para que éstas sean sometidas a la aprobación, ¿sí? O eventualmente cualquier otra persona que por algún grado académico de estudio pueda ser considerado un especialista. Pero obviamente no estoy hablando de los abogados, porque los abogados nos enmarcamos como un particular estudioso. Ahora vamos a hablar de la interpretación judicial. La interpretación judicial es la que dimana de la actividad práctica de los tribunales. Básicamente, acá encontramos a los jueces que aplican la norma a determinados casos que son sometidos a su conocimiento. Esta interpretación en realidad debiese de ser la más aguda. Sin embargo, por supuesto, hay muchos vicios en algunas interpretaciones.
En clase necesitaré algunas ocasiones que yo creo haber conocido en las cuales esa interpretación judicial no se cumplió desde la perspectiva de la tutela y la salvaguarda de bienes jurídicos tutelados, de derechos y principios fundamentales reconocidos por la Constitución. No se tuteló. Y eso definitivamente nos aleja de una sana, de una correcta interpretación. Y no digo que no se haya tutelado porque a mí me haya desfavorecido una determinada resolución, no, en absoluto. De hecho, son casos ni siquiera en los que yo estuve participando en ninguna calidad ni presente. Sin embargo, es importante traerlo a colación, puesto que ustedes son el futuro del gremio y, y es importante que comiencen a saber cómo están las cosas para en su momento oportuno poder hacer algún cambio, ¿sí? Ahora bien, tenemos la denominada interpretación auténtica. Hasta aquí que vamos. La interpretación auténtica nos cita la doctrina, que es aquella que fue realizada por el legislador. Es decir, quien creó la norma procedió a dar una interpretación a la norma como tal. O una segunda premisa que nos plantea la doctrina, que la norma haya dado lugar a dudas y tradiciones, entonces se le señala su valor, su alcance con una interpretación autoritaria. Esto lo podremos ver en alguna resolución de la Corte de Constitucionalidad, cuando la propia Corte hace la referencia de cómo se debe de aplicar una determinada disposición normativa. Y esto sucede precisamente cuando se tiene una duda de la aplicación, de la interpretación, del sentido de una norma jurídica común. Si tenemos alguna duda, eventualmente se le puede dar una interpretación autoritaria mediante una ley o, en el caso que les manifiesto, la propia Corte de Constitucionalidad lo ha hecho. Ha asentado tajantemente, firmemente, cómo se debe de interpretar y aplicar una norma. Lo cual constituye un carácter de obligatoriedad en cuanto a que la norma se debe de aplicar en la forma en que fue preestablecida por la interpretación. Acá ya es más imperativo y ya no queda discrecionalidad de quien aplica o conoce sobre una determinada norma. En este punto también encontramos algunas manifestaciones doctrinales que discurren con esa forma de imposición de la interpretación de la norma. De tal cuenta que dentro de las objeciones encontramos que en primer lugar el legislador fue llamado a crear una norma en base a técnicas legislativas, en base a contextos, en base a cualquier información que se le haya suministrado para la creación de una norma. Ese es el chance del legislador. Pero la doctrina establece como una contraposición, digamos, a esa facultad o posibilidad que el propio legislador le brinde sentido a una norma. La doctrina establece que esto es un error porque
quien creó la ley no puede establecer qué sentido debe de tener, porque las leyes son genéricas, las leyes son generales, y según el caso se va a aplicar o no una norma. Esto establece esta contraposición. Y esta contraposición complementa en que, la misión del legislador no es interpretar, y complementa en que las normas no están preestablecidas para casos, para hechos, sino que las normas son de naturaleza interpretativa. Porque la doctrina nos establece que cuando se interpreta por el legislador, entonces no se está interpretando como tal, sino que se está dictando una forma establecida para la aplicación. Básicamente, ¿para qué tendríamos entonces jueces si solo se trata de aplicar? Esta es la contraposición. A mi particular forma de ver, una proposición muy atinada. En todo caso, lo que puede hacer el legislador es establecer una exposición de motivos para tratar de entender los contextos de la norma. Pero de ninguna forma podría el legislador establecer cómo debe de ser interpretada y aplicada una norma. Ahora, esa es la premisa en cuanto a que el legislador es quien va a dar el sentido a una norma como tal. Pero en el caso que sea una norma o que se motive la creación de una norma para dar una significación o para dar significación a otra norma, básicamente están imponiendo un pensamiento, imponiendo una aplicación. ¿Por qué? Porque una nueva norma o la misma norma per se, solo que aclarada, va a constituir firmeza en cuanto a la interpretación y aplicación de una norma como tal. ¿Sí? Ahora bien, desde el punto de vista del resultado, que sería la tercera de las clasificaciones, encontramos en un primer término la interpretación extensiva, es decir, extender el parámetro o los parámetros de la interpretación. Esta nos establece la doctrina, que es aquella que tiende a ampliar el significado natural de las palabras, a buscar profundizar sobre lo que una determinada palabra significaba en una proposición normativa como tal. Y continúa la doctrina señalando que esta se lleva a cabo cuando el legislador, en lugar de usar una palabra que comprende el género, emplea otra que denota la especie. Es decir, el legislador cometió un error puesto que no empleó una palabra adecuada para un determinado precepto legal. Esta, según la doctrina, en esta interpretación se obtiene el verdadero sentido del legislador, es decir, el sentido de la palabra como tal. ¿Por qué? Porque acá, en apariencia, vamos a profundizar en la significación del
una determinada palabra y su conjugación con todo el texto normativo como tal. Ahora, en una contraposición a la interpretación extensiva, tenemos de la interpretación restrictiva. En la interpretación restrictiva se limita el significado que pueda dársele a una determinada palabra contenida en una determinada norma, ya que estas no van más allá de lo que se quiso expresar. Es decir, si la norma contenía tajantemente un no, no podemos de alguna forma tratar de interpretar que era un sí, pero que más o menos. No, en absoluto. Sino que acá nos establece que es una interpretación estrictamente restrictiva. ¿Sí? Y finalmente tenemos la interpretación declarativa. En la interpretación declarativa vemos que acá no hay discrepancia en el fondo o en la forma de una ley como tal, o incluso tampoco hay discrepancia en su espíritu. La función de un intérprete acá es encontrar la plena manifestación, el pleno enfoque de la ley y básicamente establecer la literalidad de la ley en cuanto a el motivo de su creación. Acá se debe de concatenar con la interpretación gramatical y la interpretación lógica, por supuesto, porque si en esta interpretación declarativa estamos haciendo referencia concretamente a la literalidad y a la ocasión, motivación, momento en que fue creada, pues básicamente tenemos que hacer referencia a la interpretación gramatical y a la interpretación lógica. Bueno, vamos a continuar entonces con algo que no es una forma de interpretación, pero sí a la vez, ¿verdad? Y es la interpretación de las prescripciones normativas. Interpretación de prescripciones normativas. Es decir, cuando una norma ya no está vigente, pero debe o puede ser aplicada con ocasión de los principios de indubio pro operario o indubio pro reo. Es decir, una norma que ya no es válida, ya no está vigente, pero que le favorece más al trabajador o a un sindicato, y es por ello que la debemos aplicar. Entonces, con relación a esta forma de interpretación, cabe destacar que son las propias normas, en primer término, las que viabilizan la aplicación de una norma no vigente por consecuencia de que le pueda favorecer a una persona. Sin embargo, la aplicación debe de ser, en primer término, en pro de la persona. Y en segundo término, también deberá hacerse conforme a las posibilidades que plantea, si ya estaba vigente la ley del organismo judicial, las que plantea la ley del organismo judicial. Y si no, eventualmente, lo que más favorezca a la persona. Si anteriormente a la ley del organismo judicial la posibilidad legal para la interpretación de una norma era restrictiva, no era tan favorable, definitivamente podríamos concatenarla con la norma actual, puesto que es lo que más le va a favorecer. Entonces, no lo tengo. Esta interpretación
de la prescripción normativa va a estar supeditada a lo que más le favorezca. ¿Por qué? Porque la aplicación como tal está condicionada, la aplicación está condicionada a favorecer más a una persona. Entonces, definitivamente, esto va a ser lo que va a imperar en una circunstancia de esta naturaleza. Y finalmente, vamos a atender la denominada hermenéutica como una forma, como un arte de interpretar los textos. Esto difiere de alguna forma con la simple interpretación gramatical, aunque innegable es que en cierto punto equivale a que ambas, la hermenéutica y la interpretación, buscan socavar, desentrañar o traer a la luz determinado sentido de una norma. La hermenéutica, por supuesto, que va más allá que la mera interpretación. La hermenéutica busca trasladar las formulaciones propias de la norma a los casos concretos y a los casos en los que la norma debe de ser aplicada. En sí, en la interpretación de las normas de contenido jurídico ha operado un cambio de parecer, de pensar de los juristas, ya que de alguna forma, típicamente, esta interpretación, por razones obvias, se aplica a cada caso concreto, pero no todos los casos, por más que parezcan iguales, van a ser susceptibles de la aplicación de la misma forma. Aunque la ley prevé algunas posibilidades, sin embargo, como he dicho desde el primer momento, cada caso, cada hecho, cada circunstancia es diferente. Incluso podríamos hablar de algún sesgo particular en cuanto a la interpretación, por supuesto, eso lo podemos hacer. Y eso conllevaría, de alguna forma, a que la interpretación no se realice como debe de ser. Entonces, hasta aquí dejamos la clase. Si tienen alguna duda, por favor la anotan. Yo prefiero que lo discutamos en las aulas. Y siendo que no hay más sobre esta clase, nos vemos el lunes en el salón de estudios. Tengan todos una feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.